¿Qué tal a la comunidad jurídica? ¿Sabían ustedes que el decreto legislativo 1605 establece como modificatoria, ¿no?, el artículo 332 del Código Procesal Penal respecto al que la Policía Nacional del Perú deberá realizar la imputación presunta de un delito, pero además deberá también establecer de manera presuntiva la forma de autoría y participación del hecho criminal? Bajo esa premisa, estimados, vamos el día de hoy a hablar tanto de la autoría y participación, fíjense acá, como las divisiones correspondientes. Vamos también a tocar el tema de la doctrina de autoría y participación, y finalmente vamos a tocar el tema de la jurisprudencia. ¿Ya? Respectivamente, uno de cada uno, amigos, para que tengan ustedes en su bagaje académico. Bien, empezamos. Vamos al día de hoy a establecer la primera teoría. Recuerden que para establecer autoría y participación vamos a entender dos teorías. La teoría del dominio del hecho, que es el que nos ocupa el día de hoy, y posteriormente vamos a analizar en otro video la teoría de infracción de deber. ¿Listo? Teoría del dominio del hecho, autoría y participación. Miren, la autoría se va a establecer en el artículo 23 del Código Penal, ¿no?, que a la letra nos refiere el que por sí, nos habla del autor directo, el que por intermedio de otro, nos hablaría del autor mediato, y los que realizan conjuntamente, los coautores, serán reprimidos con la misma pena de la infracción penal. Bien, entonces vamos a establecer qué cosas son y cuál es la diferencia entre autor directo, autor mediato y los coautores. ¿Listo, amigos? Miren, el autor directo va a ser llamado también autor inmediato o autor de propia mano, porque es el que va a realizar directamente su accionar o su actuar. Este autor directo, dominio del actuar, se va a establecer, amigos, en la jurisprudencia, en esta casación muy importante, que es la casación 725-2018 Junín. En este caso, la Corte Suprema llegó a establecer que una madre podría ser autora del delito de violación sexual en agravio de su hija cuando permitiese condescendientemente que a su hija le estuvieran realizando esos actos libidinosos, actos degradantes. La madre responde o respondió bajo la autoría de violación sexual, pero bajo una acción o una omisión, bajo una omisión impropia por ley. ¿Listo? Pero adicionalmente a esta casación, como plus para que ustedes también tengan en su bagaje jurisprudencial, vamos también a tener, muy importante, la casación 1690-2017 Lima, donde nos habla respecto a las características que debe tener el aporte del autor directo. ¿Listo, amigos? Segundo, ¿quién es el autor mediato? Va a establecerse el hombre de atrás, el hombre de adelante y la persona agraviada, o también llamado el hombre ejecutante, el hombre dominante, y el hombre de adelante es el hombre subordinado. Bien, esto va a ser, el hombre de adelante va a estar instrumentalizado por el hombre de atrás. Acá va a haber un principio que es el dominio de la voluntad. El hombre de atrás va a coaccionar, va a amenazar al hombre de adelante. ¿Listo, amigos? Bajo esta premisa vamos también a tener una jurisprudencia muy importante, que es la casación 211-2015 Ancash, donde nos va a establecer esta casación las formas de autoría mediata, tanto autoría mediata por error, autoría mediata por coacción y autoría mediata por miedo insuperable. Fíjense, tres características de la autoría mediata. El hombre de atrás es el que responde, y el hombre, el instrumento que ha sido utilizado para ejecutar un ilícito, este hombre de acá no va a responder. ¿Listo? Penalmente. El de acá sí responde penalmente. El hombre de atrás. ¿Listo, amigos? Coautor.
¿Quiénes son los coautores, amigos? Ustedes van a ver que tiene un principio, que es el principio de imputación recíproca. Es decir, todos van a responder por la misma pena. Hay un dominio funcional. Esto bajo la vertiente de 3 subprincipios. ¿Cuáles son? Que debe haber un aporte esencial de cada uno al hecho criminal. Debe haber una ejecución común de todos y debe haber un acto de ejecución propio. Adicional a ello, en la jurisprudencia vamos a establecer la casación 1039-2016 Arequipa, en la cual nos va a advertir 2 tipos de coautoría: coautoría ejecutiva y coautoría no ejecutiva. La diferencia radicará en que la coautoría ejecutiva son los que están directamente en el teatro de operaciones, en el teatro delictivo, como llama la Corte Suprema. Y mientras el coautor no ejecutivo es la persona que no se encuentra en el lugar de los hechos. Sin embargo, lo puede realizar en su oficina o en otro lugar apartado, dirigiendo este plan de concierto criminal. Muy bien. Adicional a ello, estimados, vamos también a tener acá que la coautoría ejecutiva se va a establecer. Tenemos los coautores aditivos, los coautores alternativos y los coautores sucesivos dentro de la coautoría ejecutiva. ¿Listo, amigos? Todo esto es la parte de autoría. ¿Listo, amigos? Bien. Participación. En la participación vamos a dividir en 2, tanto la complicidad como la instigación. La complicidad lo vamos a ver en el artículo 25 del Código Penal. Nos va a dividir en 2 supuestos: el cómplice primario y el cómplice secundario. ¿Listo? El cómplice primario va a establecerse en el primer párrafo del artículo 25, que nos dice: el que dolosamente presta auxilio para la ejecución de un ilícito penal sin el cual no se hubiera perpetrado. La pena de este cómplice primario será la misma que la del autor. Es la misma que el autor. ¿Listo? Pero el aporte de que este cómplice primario es esencial. Y precisamente se rige bajo ese principio. Bajo el principio de la esencialidad y el principio de escasez. Toda vez que mientras menos aporte se tenga del cómplice primario, menos será la posibilidad de ejecución del delito. ¿Listo? Viceversa, el cómplice secundario, en el segundo párrafo del artículo 25, nos va a entender lo siguiente: el que dolosamente, de cualquier modo, dice, de cualquier forma, de cualquier modo, se realice el hecho criminal, se hubiera realizado de todas maneras, la pena será disminuida prudencialmente por el juez. Es decir, que para el cómplice secundario, el aporte que brinda con o sin este prestamiento de auxilio, de servicio que realice, igualmente se hubiera realizado. Es decir, el cómplice secundario aporta o no aporta, el delito se hubiera realizado, ejecutado. No hay ningún problema. En viceversa, el cómplice primario, por el principio de esencialidad y de escasez, este delito sí hubiera sido un perjuicio en la ejecución del delito. Hubiera perjudicado. En pocas palabras, no se hubiera realizado, porque su aporte es muy esencial. Vamos a ver acá, estimados, la casación 367-2011 Lambayeque, donde nos va a establecer precisamente estos 2 principios de esencialidad y escasez respecto a la diferenciación entre el cómplice primario y secundario. ¿Listo? Vamos también a ver, estimados, que hay una casación también muy importante, que es la casación 102-2016 Lima, donde nos va a establecer criterios pragmáticos respecto a la diferenciación entre un cómplice primario y un coautor. ¿Listo, amigos? Muy interesante.